Bueno, niños, buenas tardes. Vamos a hablar de la guía número 1 de física de grado 11. Vamos a hablar del indicador 2, lo que tiene que ver con el movimiento armónico simple. Ya habíamos hablado de él, habíamos avanzado harto, pero vamos a dar la teoría nuevamente para que puedan desarrollar los ejercicios que están en la guía número 1, ¿ok? Habíamos dicho que el movimiento armónico simple es un tipo de movimiento periódico. Recuerden ustedes lo que es un movimiento periódico. Hemos dicho que es aquel que se repite con las mismas características en un mismo intervalo de tiempo. ¿Ok? Un ejemplo, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, de la Luna alrededor de la Tierra, de la misma movimiento rotacional que tiene la Tierra, su propio eje, como muchos que hay. El año pasado les dije que hayan visto ustedes un tipo de movimiento periódico, que era el movimiento circular. Es aquel en el cual una partícula se mueve dibujando una trayectoria circular con una velocidad constante. Constante, pero que cambia de sentido a medida que se está desarrollando el movimiento. Otro tipo de movimiento periódico es el movimiento oscilatorio. El movimiento oscilatorio tiene que ver con que una partícula se mueva a uno y otro lado de su posición de equilibrio. Habíamos visto dos ejemplos de eso, ¿no? Habíamos visto cuando una masa, un sistema masa-resorte, que nosotros movemos la masa hacia un lado y empieza a haber una oscilación a uno y otro lado de la posición de equilibrio en la que estaba anteriormente la masa. El otro movimiento es un movimiento armónico simple y el otro movimiento es el movimiento pendular. Un péndulo que es una masa suspendida de un hilo que se mueve a uno y otro lado también de su posición de equilibrio. El movimiento armónico simple, lo vamos a ver después, tiene que ver con un tipo de movimiento que es el movimiento ondulatorio. Este movimiento ondulatorio es el que causan las partículas cuando vibra una partícula en un medio determinado y hace que las partículas que están a su alrededor, a su lado, empiecen a vibrar de la misma forma que ella lo está haciendo. Eso lo veremos el próximo periodo. Sin embargo, vamos a hablar ahora del movimiento armónico simple. Vamos a sacar las ecuaciones del movimiento armónico simple teniendo en cuenta el movimiento circular. Ya ustedes saben cómo lo hicimos. Vamos a escribir simplemente las fórmulas que necesitamos para eso, porque el tiempo aquí es muy cortico en el video. El movimiento armónico simple, más, así lo vamos a llamar, y hablemos del sistema masa-resorte. Un resorte, una masa, le aplicamos una fuerza externa hacia el lado derecho. Ese resorte se va a estirar debido a la fuerza aplicada. Digamos que esta es la posición de equilibrio, una longitud X. Aquí tengo el cuerpo quieto. Cuando lo suelte, en ausencia de la fuerza de rozamiento, aquí rozamiento vale 0, este cuerpo empezará a vibrar a un y otro lado de esta posición de equilibrio cuando X vale 0. Empezará a moverse alrededor de esta posición de equilibrio yendo y viniendo, yendo y viniendo. La distancia que él va a alcanzar a este lado es la misma distancia que va a estar del lado derecho. Aquí digamos que tenemos menos X, aquí tenemos X. Llegará hasta aquí y nuevamente volverá a hacer el mismo movimiento yendo y viniendo a través de su posición de equilibrio. Teniendo en cuenta una cosa, que mientras el cuerpo se está moviendo hacia un lado, para decir de una forma, la distancia o el desplazamiento que está sufriendo es en el mismo sentido, en el sentido contrario de la fuerza de restitución. Aquí no vamos a hablar de la fuerza que se aplicó para llevarlo acá. Aquí vamos a hablar de la fuerza que está haciendo el resorte, que es ella, fuerza elástica, que es ella la que se encarga, o fuerza de restitución, de que el resorte haga ese movimiento oscilatorio. ¿Ok? Aquí vamos a hablar de la fuerza del resorte, del desplazamiento. El desplazamiento fue hacia allá, la fuerza es contraria.
Cuando ocurre esto, decimos que está sucediendo un movimiento armónico simple en ausencia de la fricción. Habíamos hablado de que la fuerza elástica era igual a menos la constante elástica que tenga el resorte, que es propia de él, por la distancia que se desplaza. ¿Ok? La distancia que se lleva hasta acá. Esta va a ser la fuerza elástica y con ella vamos a sacar la fórmula para el movimiento armónico simple. Ahora vamos a seguir hablando de este, pero vamos a hacer algo. Vamos a sacar las ecuaciones que tiene el movimiento armónico simple en función de teniendo en cuenta el movimiento circular. Yo ya les había hablado de cómo sacábamos la fórmula teniendo en cuenta el círculo, un punto en él, que se hace una proyección. Recordémoslo, si tengo una lámpara, tengo un círculo, donde tengo un punto en él, este punto se va a reflejar aquí, debido a la luz que está cayendo sobre él. A medida que empiece el movimiento, este punto se va a estar moviendo de esta forma. O sea, va a estar oscilando a partir de este x igual 0. Ese va a ser el movimiento. Entonces, el movimiento circular que ocurre con este punto, acá, va a ser un movimiento de oscilación en esta forma, digamos que en el eje X. ¿Ok? Vamos a ver las fórmulas que salieron de allí. Se las voy a escribir. Pero antes vamos a dar algunos elementos que tiene el movimiento periódico y que nosotros vamos a utilizar en el movimiento armónico simple. Unos elementos del movimiento periódico son, primero, el periodo. Habíamos dicho que el periodo no es más que el tiempo que demora una partícula en hacer una oscilación completa. N es el número de oscilaciones, T es el tiempo que está dado en segundos, así que el periodo va a estar dado en segundos. Recuerden que N es número de oscilaciones. Yo voy a hablar aquí de 10 oscilaciones, de 20, voy a hablar solamente de una oscilación. Tiempo que demora la partícula en hacer una oscilación completa, ese es el periodo. Segundo, vamos a hablar de la frecuencia, que la frecuencia es lo contrario o lo recíproco del periodo, que es el número de vueltas que hace, o el número de oscilaciones, perdón, que hace una partícula en un segundo. Quiere decir que esto está dado en 1 sobre S, y 1 sobre S simplemente es Hertz. Esa va a ser la unidad para la frecuencia. Algo más que tenemos que tener aquí en cuenta, tercero, es la amplitud. Vamos a denotarla con la letra A mayúscula. ¿Qué viene siendo la amplitud? La amplitud es la máxima distancia que la partícula se aparta de su posición de equilibrio. ¿Ok? Eso es lo que es la amplitud. De aquí, desde 0 hasta acá, como fue lo máximo que aparté la masa de la posición de equilibrio, esa va a ser A. Entonces tengo el periodo, la frecuencia, la amplitud, y lo último que podemos tener en cuenta aquí, tenemos que trabajar con él, es la fase o desfase. ¿Qué es el desfase? Pues es cuando dos partículas que oscilan, una la hace en un momento más adelantado o atrasado que otro. Eso es el desfase. Que se adelante o que se atrase con respecto al movimiento. Ustedes recuerdan que vimos el año pasado las gráficas de las funciones trigonométricas. Decimos que esta es la gráfica normal de la función seno, pero si otra función empieza por acá, decimos que esta está adelantada con respecto a la gráfica original. O lo contrario, que si empieza por acá atrás. Decimos que esta está atrasada y que esta está adelantada. Eso es lo que da el desfase. El desfase es un ángulo. Tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a utilizar las fórmulas del movimiento armónico simple. Voy a borrar esto. Son las 4 cosas que tenemos que tener en cuenta para las gráficas que vamos a hacer ahora. Para las ecuaciones, perdón, que vamos a sacar ahora. Entonces, la primera ecuación tiene que ver con la elongación. La elongación es este valor X. Este X que está aquí. Recuerden que este X, cuando alcanza la máxima
elongación o la máxima longitud de separación lo vamos a llamar amplitud. Pero X, que es elongación, podríamos definirlo como la distancia o cualquier distancia a la que se mueve la partícula desde su posición de equilibrio, ya sea a derecha o a izquierda. O sea que la elongación puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces, la elongación, la fórmula que habíamos sacado anteriormente era A, que es la amplitud, por el coseno del ángulo θ. Aquí hay que hacer un recorderis. Recuerden que esa fórmula la sacamos nosotros teniendo en cuenta el movimiento circular, ¿cierto? Hayamos hecho una gráfica de un círculo, ¿se acuerdan? Para el movimiento circular, recordemos que hay una velocidad lineal que no es más que la distancia que se recorre el arco en un tiempo determinado, ¿ok? Pero que además de haber una velocidad lineal en la tangente, en los puntos de tangencia de la circunferencia, también hay una velocidad angular, que es la velocidad con la que el ángulo está cambiando a medida que vamos rotando la figura. Entonces, sería igual W θ sobre t. En este caso, si despejo θ, el tiempo que divide pasa a multiplicar W por t. Podemos reemplazar esto aquí, así que podemos decir de que X igual a A por el coseno de W por t. W, para este caso, en el movimiento armónico simple, W va a ser la frecuencia angular. ¿Ok? Frecuencia angular. Y ya está dada en qué unidades. W va a estar dada en unidades del ángulo, acá se da en radianes, y el tiempo se da en segundos. Así que si hablamos de una frecuencia en radianes por segundo, estamos hablando es de la frecuencia angular. Mientras la frecuencia F que habíamos visto anteriormente, ¿se acuerdan? Esa F está dada es en 1 sobre segundo, o sea, segundo a la menos 1, que es el mismo Hertz, ¿ok? Son dos unidades distintas, por favor. Así que una cosa es que me hablen de frecuencia angular, radianes por segundo, otra cosa que me hablen de frecuencia, que es en Hertz, ¿vale? Entonces yo puedo decir que X es igual a W por T. Ahora bien, cuando ocurre una sola oscilación, ya no hablamos de un tiempo T cualquiera, hablamos del periodo. W para una oscilación es igual a 2pi sobre el periodo T. Quiere decir que la fórmula de la elongación, ¿cómo quedaría? De la siguiente manera. No quería borrar aquí porque esto lo voy a utilizar después, pero vamos a hacerlo, ya que no tengo un tablero grande. X será igual a A por el coseno de 2pi sobre periodo por el tiempo T. Este es el tiempo en cualquier instante. Este T es el periodo, no se olviden. Tiempo que demora una partícula en hacer una oscilación completa. 2pi quiere decir que para cuando trabaje esta fórmula tengo que trabajarla en radianes. Ahora bien, pero recuerden ustedes que la frecuencia es igual a n sobre t. Quiere decir que este es lo contrario al periodo, 1 sobre t. Quiere decir que el periodo es igual a 1 sobre f. Si yo reemplazo aquí 1 sobre f, el f que está acá dividiendo pasaría a multiplicar acá. Entonces, la fórmula que voy a utilizar yo es X es igual a A por el coseno de 2pi por f por t. Esta si me dan frecuencia. Recuerden, esta frecuencia viene dada en Hertz. Esta frecuencia W viene dada en frecuencia angular. Si me la dan, puedo reemplazarla directamente aquí. Quede claro eso. Si me dan F de Hertz, puedo reemplazarla esa acá. A es la amplitud, es la máxima elongación, lo máximo que yo puedo separar, por decir algo, la masa de su posición de equilibrio. Esa es la fórmula para la elongación. X igual a A coseno de 2pi f por t. Recuerden, tienen que darme el valor de la frecuencia, el valor del tiempo, o si no me dan el periodo, puedo usar esta fórmula, y el tiempo tienen que dármelo. A es la máxima amplitud, es la máxima elongación, perdón. O si me dan el ángulo, directamente lo utilizo, o si me dan la frecuencia angular. Tenemos 4 formas de hallar la elongación. Pero le quede claro,
Vamos a hablar ahora de la velocidad. La fórmula de velocidad tiene que ver con que V es igual. De una vez voy a escribir la fórmula. En internet pueden encontrar cómo se llega a ella. Yo voy a escribir la fórmula directamente. W por A, ese W es la frecuencia angular por el seno de W por T, o el seno de teta, si quieren hablar. Pero esta es negativa. Si hiciéramos este es X0, este es X, esto era así. Aquí teníamos la amplitud, que es el radio. Aquí teníamos el punto donde llegaba. La distancia X era esta, este era teta, así que utilizábamos el coseno. Por eso que la elongación queda con el coseno. Y la velocidad sería por acá en este punto. Vamos a definirle, tengo el punto acá. Recuerden que esa es la velocidad tangencial. Está bien aquí, está bien acá. Y fíjense la dirección de la velocidad. Va en sentido contrario a como iba la elongación. Por eso esta es con signo negativo. El signo lo que me dice es que va en dirección contraria. Simplemente a la fuerza que se está aplicando, la velocidad. Entonces W por A por seno de teta. Y volvemos a hacer las mismas consideraciones que hicimos acá. Así que X velocidad, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar de la siguiente manera. Puedo borrar esto. La velocidad me quedaría de la siguiente manera. Menos W, que es 2 pi por F por A, por el coseno de, el seno de 2 pi por F por T. Esto sí nunca va a cambiar. Va a ser lo mismo. 2 pi por F por T. Hay otra forma para hallar la velocidad. La ecuación de la velocidad se las voy a dar directamente. Y es una fórmula que se llama, bueno, tenemos la otra fórmula de la velocidad que tiene que ver con la velocidad en función de la elongación. O sea, es igual a menos 2 pi por F por la raíz cuadrada de A al cuadrado menos X al cuadrado. Entonces, esta es la fórmula de la velocidad en cualquier instante en que se encuentre localizada la masa. Y esta es la fórmula para cuando me dan el ángulo, la frecuencia. Recuerden que esto es función seno. La elongación era con función coseno. ¿Ok? Miremos la fórmula. ¿Qué pasa si la elongación es 0? Si la elongación es 0, esto vale 0, raíz cuadrada de A al cuadrado es A y me queda menos 2 pi F por A. Recuerden que el signo lo que indica es que va en sentido contrario simplemente. ¿Ok? Y por último, tenemos la aceleración. La aceleración. La fórmula de la aceleración. Una vez. Aceleración es igual, también es en sentido contrario al desplazamiento. Más que todo movimiento es armónico simple cuando la fuerza que se aplica es contraria al desplazamiento. O cuando la aceleración que se forma o que se adquiere también es contraria al desplazamiento. Así sabemos que el movimiento que se está aplicando puede ser un movimiento armónico simple. Entonces es igual a menos W al cuadrado por A por el coseno de W por T. En este caso, si hacemos también los cambios necesarios, me queda menos W al cuadrado, recuerden que era 2 pi sobre T o 2 pi por F, sería al cuadrado me queda 4 pi al cuadrado por F al cuadrado por A por el coseno de 2 pi por F por T. 2 pi por F es W. Al cuadrado, fíjense que me queda 2 al cuadrado es 4, pi al cuadrado es pi al cuadrado y F al cuadrado es F al cuadrado. ¿Ok? Esa es la fórmula que me quedaría a mí para hallar la aceleración. Otra fórmula es que la aceleración es igual
Vamos a sacar esa fórmula rápidamente. Bueno, muchachos, vamos a sacar la otra fórmula de la aceleración, porque esta fórmula la voy a necesitar. Recuerden de que la fuerza elástica es igual a menos K por X, pero teniendo en cuenta la fuerza, teniendo en cuenta la segunda ley de Newton, F es igual a masa por aceleración. De esta manera, esta es la fuerza que se aplica, y como esta es la fuerza que se está aplicando, debe ser igual también a ¿qué? Masa por aceleración, por aceleración es igual a menos K por X. Quiere decir que la aceleración será igual a menos K por X sobre la masa. Esa fórmula quiero que la tengan por allí, porque la vamos a necesitar ahorita. Recuerden que X es la elongación en cualquier instante que yo quiera conocer la aceleración. Cualquier instante donde se encuentra ubicada la partícula. ¿Ok? Bien. Tenemos las tres fórmulas. La de aceleración. Ojo, utilizando las ecuaciones o las funciones trigonométricas. Tenemos que, recuerden que aquí sale directa. Coseno de 2πf, eso era igual a x. Así que me quedaría menos 4pi al cuadrado f cuadrado por a por x. ¿Ok? Ese sería en cualquier instante. Si es la misma a, pues a por a me quedaría al cuadrado. Teniendo en cuenta lo que salga. Bien, vamos a hablar ahora del periodo del péndulo. Después hablamos de la energía. Perdón, del periodo de un sistema masa-resorte. Muchachos, vamos a hablar del periodo de sistema o del sistema masa-resorte. ¿Ok? Veamos la fórmula que tenemos acá. A es igual a ¿qué? A menos 4 pi al cuadrado. F, recuerde que F es 1 sobre T, pongamos aquí sobre T al cuadrado por A. ¿Ok? Esta es la fórmula que tengo yo de la aceleración. Pero también tengo esta, donde A es igual a menos K por A sobre M. Es la misma aceleración para el sistema, así que puedo igualarlas. ¿Qué me queda? Menos 4pi al cuadrado por a sobre t al cuadrado es igual a menos k sobre m por a. Menos por menos me da más, que los dos van a quedar positivos. Ahora, esta a que multiplica acá y esta a que multiplica acá se cancelan. Igual que los signos, ¿no? ¿Qué me quedaría? Que 4pi sobre t al cuadrado es igual a k sobre m. T cuadrado pasa a multiplicar acá, m pasa a multiplicar acá y k pasa a dividir. Entonces veamos lo que me queda acá. Estoy buscando que es igual a t. Me queda que t al cuadrado por k, hagámoslo así, es igual a 4pi por m. K que está multiplicando pasa a dividir. 4pi m sobre k. Perdón, este es pi al cuadrado, ¿no? Me había olvidado pi al cuadrado. Elegido es periodo, no periodo al cuadrado, así que saco raíz cuadrada acá. Sacamos raíz cuadrada acá. Y al cuadrado m sobre k. La raíz cuadrada de t al cuadrado es t. Aquí salen. La raíz cuadrada de 4 es 2. La raíz cuadrada de pi al cuadrado es pi. Y me queda raíz cuadrada de m sobre k. Esta fórmula que ustedes ven aquí es la fórmula para hallar el periodo del péndulo. Perdón, siempre digo péndulo. El periodo del sistema masa-resorte. ¿Ok? Periodo es igual a 2pi raíz cuadrada de la masa sobre la constante elástica. Recuerden que es la constante elástica del resorte. Esa es la fórmula para el periodo. Ahora bien, por último, para hablar del sistema masa-resorte, hablemos de la energía que se lleva a cabo acá.
Y lo que simplemente voy a recordar es algo. X igual 0. Aquí tenía la masa, que la distancia que hay de aquí va a ser la misma distancia acá. Aquí tengo la X, que en este caso voy a llamarla A positiva, A negativa. Cuando lo tenía aquí lo soltaba, aquí la velocidad inicial era 0 porque lo tenía detenido. Tenía la fuerza, que en este caso era máxima, y estoy hablando de la fuerza elástica, ¿no? Fuerza elástica en este punto es máxima porque está haciéndola toda para allá. Si la fuerza es máxima, recuerden que la fuerza, según la segunda ley de Newton, crea aceleraciones, quiere decir que la aceleración que esta fuerza elástica está también causando, que es la fuerza máxima, también es la aceleración máxima. ¿Dónde? Aquí en los extremos. Lo mismo va a pasar acá. La fuerza iría para allá y va a ser la fuerza elástica máxima. Existe una aceleración máxima y la velocidad en este punto también va a ser 0. La velocidad, a medida que el cuerpo se está acercando a la posición de equilibrio, la fuerza elástica empieza a disminuir hasta convertirse en 0 cuando llega a la posición de equilibrio porque ya el resorte está en su posición normal. Cuando la fuerza es 0, pues la aceleración es 0, pero aquí en este caso, para que él pueda continuar, él lleva una velocidad. La velocidad aquí empezó siendo 0. La velocidad a medida que se va acercando al punto de equilibrio, la velocidad empieza a aumentar. Disminuye la aceleración, disminuye la fuerza. Aquí la aceleración es 0, pero aquí la velocidad es máxima. Así como la aceleración es 0 y la fuerza elástica es 0. ¿En dónde? En el punto de equilibrio. Cuando estamos aquí, vamos a hablar de dos tipos de energía. Energía elástica y energía cinética. La energía elástica es un medio, K por X al cuadrado. La energía cinética se debe a la velocidad, es un medio, masa por la velocidad al cuadrado. Quiere decir que la energía total en cualquier instante va a ser la suma de la energía elástica más la suma de la energía cinética. En el punto inicial, la única energía que hay es la elástica. La cinética vale 0 porque no hay velocidad. Entonces, va a ser simplemente sumas de energías. ¿Vale? Si estoy aquí en el punto donde X vale 0, la que es 0 es la elástica porque la fuerza vale 0. Entonces, desaparece la energía elástica y la energía cinética es la máxima. Un medio por la velocidad al cuadrado. Entonces, tengamos en cuenta eso cuando vayamos a trabajar con energías. ¿Ok? Bueno, muchachos, lo último que vamos a ver acá, recuerden que este movimiento se divide en dos, que es el movimiento armónico simple de un sistema masa-resorte, pero el otro movimiento que también es oscilatorio es el movimiento de un péndulo. Para un péndulo, lo que me interesa a mí sacar para el péndulo es simplemente su periodo. Entonces vamos a trabajar el periodo. Tengo aquí el péndulo. Si lo muevo para acá, aquí queda el péndulo. Tengo un ángulo θ que lo separo. Aquí hay una distancia X que recorro. Esta longitud L es la misma longitud L acá. En este punto existen, ¿recuerdan ustedes el año pasado? Cuando hacemos diagrama de cuerpo libre, pintamos las fuerzas. Esta sería la fuerza de tensión, la que hace el ojo T de tensión, ¿no? Voy a poner aquí tensión. No quiero que piensen que es periodo. Este es el peso del cuerpo, que es igual a W, que es masa por gravedad. Y para acá está la fuerza elástica o fuerza de restitución. El movimiento armónico se debe a una fuerza elástica, ¿ok? O una fuerza de restitución. ¿Qué hace esta fuerza? Pues simplemente cuando yo suelte el cuerpo ya va a hacer que regrese. Recuerden que esa era su posición de equilibrio. Este era un X igual 0. Entonces lo que quiere hacer esta fuerza es que el péndulo regrese a su posición de equilibrio y se quede acá. Aquí va a pasar lo mismo. Como es la fuerza máxima, tengo aceleración. El cuerpo lo trae para acá. Es lo mismo que para el resorte. Después se moverá hacia acá y empezará a hacer esto. Pero hay una condición. Igual que la condición que había acá. La condición que había aquí es que la fuerza de rozamiento tendría que ser 0. Para que se mantenga eso indefinidamente. Acá la condición que hay es que este ángulo debe ser lo más pequeño posible. Y entendamos algo. Cuando los ángulos son pequeños,
el seno de un ángulo pequeño siempre es igual al mismo ángulo. ¿Quedó claro? Seno de teta debe ser igual también a teta. ¿Por qué eso? Porque lo vamos a necesitar acá. Si yo hago aquí, fíjense que este ángulo es teta. Este ángulo acá es teta. Esta es la fuerza elástica. Y si yo aplico aquí la fuerza elástica, teniendo en cuenta que este es W, ¿a qué va a ser la fuerza elástica igual? Pues la fuerza elástica, aplicando aquí el seno de teta, ¿a qué será igual? Voy a aplicar aquí seno de teta. Seno de teta es igual a FE sobre este señor que viene siendo masa por gravedad, que es el peso. ¿Ok? Así que el peso pasa a multiplicar acá y fuerza elástica es igual a masa por gravedad por el seno del ángulo teta. ¿Ok? Pero bien, hemos dicho que el seno del ángulo teta, como son ángulos pequeñísimos para que el movimiento pueda ser armónico simple, el seno del ángulo teta es el mismo que valor del ángulo. Así que me queda que la fuerza elástica, se me había pasado algo, fíjense que viene para acá en sentido contrario, luego con signo aquí negativo, menos mg por teta. ¿Ok? Tengo esta fórmula acá. Ahora bien, si yo vengo para acá, recuerden que si es un ángulo pequeño, el arco que va a recorrer es pequeño. Y para arcos pequeños, ¿cuánto vale este arco? Que es la misma, viene siendo, si es muy pequeño, esta longitud es el mismo arco. Así que ese arco, X, será igual a ¿qué? A L. Sí, pongamos aquí. Fuerza elástica. Esta fuerza elástica será igual a menos K por X, ¿cierto? Pero ese X viene siendo, ¿recuerdan? Cuando hallo el valor del arco, S es igual a teta por R, entonces ese X viene siendo teta por L, donde radio sería el valor de la longitud del hilo. Así que fuerza elástica sería igual a menos K por teta por L. ¿Quedó claro eso? Teniendo en cuenta esta que está aquí y esta que está acá, vamos a ver qué nos resulta. ¿Ok? Voy a borrar acá. Ya no lo necesito. Nada más era para llegar a estas dos fórmulas que tengo aquí. Fuerza elástica igual a menos mg por teta, igual a menos K por teta por L. Fíjense, se cancelan tetas. ¿Y qué me queda? Los signos. Mg es igual a K por L. Este L pasa a dividir acá porque está multiplicando, y este M que está multiplicando pasa a dividir acá. O mejor, esta K pasa a dividir acá. Me queda M sobre K directamente, para no hacerlo dos veces. Es igual, esta G pasa a dividir aquí a L sobre G. ¿Para qué me sirve esto? Veamos la fórmula que teníamos nosotros para el periodo del sistema masa-resorte, ¿se acuerdan? En el sistema masa-resorte me dicen a mí que el periodo era igual a 2pi raíz cuadrada de m sobre k, ¿se acuerdan? Pero m sobre k para el péndulo, ¿a qué es igual? ¿A L sobre qué? Sobre G, así que el periodo para el péndulo sería igual a 2pi raíz cuadrada de m sobre k, pero m sobre k es L sobre G. Este es el periodo para un péndulo simple, y este es el periodo para un sistema masa-resorte. Muchachos, tenemos las fórmulas de los dos periodos, tenemos la fórmula para el movimiento armónico simple. Esto es lo que vamos a necesitar solamente para el péndulo. Fíjense que el periodo de un péndulo no, se da cuenta la fórmula, depende de la masa que tenga, que se sujete al hilo. Solamente depende de la longitud que tenga ese péndulo y de la gravedad del lugar en el que se esté moviendo el péndulo. ¿Quedó claro eso? Teniendo en cuenta eso, muchachos,
Vamos a las actividades. Hay ejercicios creo que resueltos allí, pueden mirarlos. Vamos a las actividades y vamos a resolver las actividades. Cualquier duda pueden mandarme por la plataforma en comunicados y yo con mucho gusto les respondo. Muchas gracias, muchachos, y a trabajar.